Buenas tardes, iglesia. Bien, hoy vamos a continuar con la serie que empezamos el mes pasado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 3. Es el pasaje que hemos leído. Y vamos a orar una vez más. Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por ese sacrificio perfecto que has hecho para que ahora nosotros, los que hemos puesto tu fe en tu Hijo, tengamos vida, Señor. Y hoy estemos aquí para adorarte y escuchar tu voz, Señor. Que sea tu voz. Padre, gracias por lo que harás. Solo en tu palabra confiamos. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, en el primer sermón que tuvimos, que empezamos con esta serie, vimos dos puntos que sirvieron como puntos de partida. Y vimos que la tercera persona de la Trinidad era justamente eso, una persona. Y como persona, como tal, tiene atributos de una persona. Es decir, tiene una voluntad, tiene emociones, tiene pensamientos, tiene un conocimiento, tiene sabiduría, pero también se le puede mentir, se le puede apagar su voz, se le puede entristecer. Y como escuchábamos, es esencial en la vida de cada creyente porque Él nos guía en nuestro diario vivir. Y es a través suyo que podemos adorar al Señor, adorar a Dios de todo corazón. Fue por este motivo que el Señor dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Bueno, John Owen, un teólogo puritano, en sus escritos dice que mientras Cristo estaba en su humanidad, su ministerio estaba limitado en el tiempo y el espacio. Es decir, mientras que el Señor estaba en Samaria, Él humanamente, en Jerusalén no estaba, Él como humano. Lo que está diciendo John Owen es esto, que estaba limitado en el tiempo y en el espacio humanamente. Y dice así, la venida del Espíritu Santo permitiría obrar a Dios desde dentro de cada creyente y experimentar la presencia de Cristo de una manera más íntima y poderosa. Entonces, en el instante que una persona cree en el Evangelio, el Espíritu de Dios es enviado a esa persona a ser morada permanente en el creyente. La Biblia dice para siempre, según Juan 14, 16. Y sin distinción de persona, tribu, pueblo, nación. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es enviado el Espíritu de Dios para hacer morada permanente en ese creyente. Y ahora, desde adentro, ¿cuál es una de las cosas que el Espíritu de Dios hace? Bueno, dice Juan 16, 13 al 14, que nos guía a toda verdad. Es decir, que toma la palabra de Cristo y nos las hace entender. De esta manera el creyente comienza a renovar su manera de pensar, por lo tanto comienza a caminar dentro de la voluntad de Dios, produciendo frutos. Producto de haber recibido una nueva vida espiritual. No existe cosa como un creyente que no dé frutos. No existe. A menos que esté imposibilitado físicamente o por alguna razón. Pero normalmente un creyente normal no existe que un creyente no produzca frutos. Como les contaba la vez pasada, en mis primeros años de creyente,
Dios permitió por su soberanía que estuviésemos en una iglesia no muy sana, iglesia entre comillas, y donde al Espíritu de Dios se lo exaltaba por encima del resto de las personas de la Trinidad y se le atribuía manifestaciones donde al ir a la palabra nosotros no la encontrábamos. No eran cosas que provenían del Espíritu, no eran bíblicas. Lo cierto es que con el correr del tiempo, uno de los encargados de lo que eran las células, lo que acá en esta iglesia son los grupos God, me propone ser el líder de un grupo, de una célula. Yo me tenía que juntar con él el día en que él me iba a presentar al grupo al cual iba a liderar. Llego y para mi sorpresa, enfrente de la iglesia hay un barcito. Ahí tuve el grupo durante 3 años. Y cuando llego, entro al bar, lo veo a él solo, sentado, tomando un café, él me estaba esperando. Y me dice, Gustavo, vos tenés que armar el grupo. ¿Y cómo era esto? De la siguiente manera, de la misma manera que habían hecho conmigo. Había que consolidar. Es decir, invitar a la gente que venía por primera vez a la iglesia al grupo. Entonces se manejaba más o menos así. El pastor invitaba adelante al altar a aquellas personas que venían por primera vez, se les oraba, el pastor le imponía las manos encima y todos los que necesitábamos personas para los grupos nos poníamos detrás de ellos. Cuando el pastor terminaba de orar, él les decía, bueno, desen vuelta y abracen a su hermano que está ahí para recibirlo. Y ahí estábamos nosotros. Luego se les invitaba a ellos a que dejen entrar a Cristo en su corazón. Hasta teníamos un versículo, por supuesto sacado fuera de contexto, Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta le decíamos cosas como que el Señor es un caballero y no va a abrir la puerta si esa persona no quería que la abra. Él era un caballero. Así que la manera de dejar a Cristo en su corazón, si esta persona accedía, era hacerle la oración del pecador o la famosa oración de entrega que tenía que repetir con nosotros. En otras palabras, la salvación de su alma, la eternidad de esa persona estaba en sus manos, en la decisión que esa persona tomase. El grupo llegó a ser bastante grande, pero lamentablemente era un grupo en su mayoría de inconversos, que solo estaban buscando beneficios, solo iban por los milagros que estaban buscando para que el Señor les restaure el matrimonio, para que saque a sus hijos de las drogas, para que le cambie el trabajo, para que los prospere, para que los sane. Y todos se mantenían firmes ahí hasta ver su milagro. No crecían en santidad, no había victoria en sus luchas a lo largo del tiempo, no crecían en humildad, no crecían en mansedumbre, no crecían en amor unos con otros. Escuchaba sus charlas y eran realmente jactanciosas. Uno era mejor que el otro. Y se suponía que al ser creyentes serían luz a los inconversos, pero no era así. La única diferencia con las personas del mundo era que un día a la semana iba a la célula y el domingo se congregaba. Pero su vida con relación a la del mundo era exactamente igual. Y había algo que me desconcertaba, es que muchos de ellos crecían, sí, en conocimiento bíblico. Crecían en conocimiento bíblico,
pero sus vidas no estaban siendo transformadas. Había algo que no estaba bien y yo, con la poca luz que tenía en mis primeros años, creía que era mi culpa, que yo era el responsable de que sus vidas no estuviesen cambiando. Y pensaba que yo estaba haciendo todo puntillosamente como se me había indicado, pero no veía frutos en el grupo. Mi grupo era como ese famoso versículo de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que dice que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Pero un día el Señor me iluminó con el pasaje que nosotros vamos a ver, con Juan capítulo 3, con su palabra. Iluminó mi entendimiento. Y veremos que no se trata ni de mí ni de vos. Y como todo en la vida del creyente se trata de Dios. No se trataba de mí en absoluto. Tampoco se trataba de ellos. Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Había reclutado un grupo grande de cabras, no de ovejas. Antes de huir de la iglesia, estuvimos por unos meses allí. Dios nos permitió predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio. Pero lamentablemente, muchos, a pesar ya de entender y conocer el Evangelio, sus vidas continuaban igual. Hoy, iglesia, estaremos viendo las respuestas a las preguntas que yo me hacía en ese momento. ¿Por qué algunas personas se salvan, crecen y dan fruto? ¿Y qué debe hacer todo hombre si es que tiene alguna responsabilidad para salvarse? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, hermanos, si pudiéramos graficar la obra de la salvación, podríamos graficarla con una cadena, con varios eslabones bien entrelazados entre sí, unos a otros, unidos, donde cada uno es indispensable y cada uno le da lugar al otro. Estoy seguro que si ahora les preguntase a ustedes qué debe hacer el hombre para ser salvo, muchos de ustedes me dirían arrepentirse y poner su fe en Cristo, a lo cual digo amén. Pero eso es solo un eslabón en la cadena de la salvación, que se llama la conversión. Pero antes de ese eslabón hay otro eslabón que se llama la regeneración, que debe darse primero para que un hombre pueda creer en el Señor Jesucristo. Si no se da primero la regeneración, no hay conversión. Y en este pasaje el mismo Señor Jesucristo comienza por el eslabón anterior, por la regeneración. Y le dice a este hombre que se le va a acercar a hablar con él, te es necesario nacer de nuevo. Ese es el título del sermón, donde si pasamos por alto ese eslabón, no hay salvación. Aunque la persona sepa que Jesús es el Hijo de Dios, no hay salvación. Seguramente muchos de nosotros tenemos familiares o conocemos a alguien de la religión católica. Y si le preguntásemos si sabe que Jesús es el Hijo de Dios, estoy seguro que respondería que sí que sabe. Y también los que saben que Jesús es el Hijo de Dios son los demonios. Los demonios, el Señor todo el tiempo en su ministerio les tenía que decir, shh, cállense.
Y tenemos una historia en Lucas 8, un hombre que estaba lleno de demonios, cuando ve al Señor Jesucristo, este señor dice que gritó, cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios confesaban, sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Este pasaje que veremos hoy, encontramos estos dos eslabones: la regeneración, el nuevo nacimiento, y la conversión, donde uno precede al otro. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con esta serie que estamos viendo del Espíritu de Dios? Bueno, hermanos, si bien la salvación es una obra del Dios Trino, el Espíritu Santo juega un rol fundamental en estos dos eslabones o doctrinas que vamos a ver hoy. Michael Horton dice, por supuesto, el Padre y el Hijo participan en esta poderosa obra de la nueva creación. No obstante, el papel del Espíritu es único por derecho propio. Es el Espíritu quien toma el rol protagónico en estos dos acontecimientos, que si bien se producen de manera instantánea, si pudiéramos poner cámara lenta, podríamos ver que hay un orden divinamente para producirse la regeneración y luego la conversión. Hay un orden lógico, lo que los reformadores denominaron ordo salutis. Es una frase latina que justamente la acuñaron para enseñar el orden de la salvación. Así que comencemos con nuestros 2 puntos, que serán el Espíritu Santo en la regeneración, versículos 1 al 13, y número 2, el Espíritu Santo en la conversión, versículos 14 al 21. Si me acompañan al capítulo 2, vamos a leer los últimos 3 versículos de Juan. O sea, Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Y dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Y comienza el capítulo 3, ahora sí, presentándonos a un hombre que encaja perfectamente con el perfil que Juan acaba de describir. Él se acerca a Cristo por las señales que hacía. Juan capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice así, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estás con él. Ahora bien, ¿quién era este hombre que se le acerca a Jesús? Este hombre no era un hombre cualquiera. Su nombre es Nicodemo, que significa uno que domina al pueblo, uno que domina a la gente. Era un líder. Y también se nos dice que este hombre era prominente entre los judíos. También se nos dice que era un fariseo. Se calcula para la época que había alrededor de unos 6.000 fariseos. Pero este hombre Nicodemo era un líder de líderes. Él formaba parte del Sanedrín y el Sanedrín era la élite, por así decirlo, conformado por 70 ancianos, los 70 ancianos de élite más relevantes de la nación de Israel, que gobernaban la nación bajo la dirección del sumo sacerdote. Nicodemo era un judío de judíos, un verdadero hijo de Abraham, circuncidado al 8º día,
miembro del pueblo del pacto de Dios, a quien le pertenecían los profetas y las promesas. Y según Josefo, un historiador judío, dice que Nicodemo era un miembro de una familia, una de las familias más acaudaladas de la nación y distinguida de la nación de Israel. No se podía ser parte del Sanedrín a menos que se pudiera trazar el linaje de esa persona. Nicodemo no era un nombre común. Nicodemo era un teólogo de teólogos, pastores de pastores, líder de líderes. Todo el mundo hubiese querido discipularse con él. Los grandes maestros de Israel eran discipulados por Nicodemo. De hecho, el versículo 10, el Señor le dice, tú eres maestro de Israel, pero lo que está diciendo el Señor acá no es lo que está traducido en nuestras Biblias. En el texto griego, antes de la palabra maestro, dice él. Es decir, lo que le está diciendo el Señor, tú eres el maestro de Israel. No era un maestro más, era el maestro de Israel. Nicodemo era un hombre sumamente culto, instruido, maestro de las Escrituras. Para ser un fariseo debía tener memorizado toda la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. No saber un versículo, 10 versículos, 100 versículos, 5 libros. Si no, no podría ser un fariseo. Muchos de los salmos también tenían que saberlos. Los fariseos debían tener una vida ejemplar, meditar la palabra de día y de noche, no podían practicar el pecado externamente, debían vivir un ejemplo, como un ejemplo para los demás. Hermanos, los fariseos oraban 2 horas diarias por día. No sé cuánto tiempo orás, pero ellos oraban 2 horas diarias por día. Y si en el horario que debían de orar, ellos no estaban en el templo, que es el lugar donde oraban, y habían salido a comprar, ellos debían soltar las cosas, levantar sus manos donde están y tenían que orar. Los fariseos eran estrictos, disciplinados y ayunaban 2 veces a la semana. Tenían un celo misionero, evangelístico como pocos. Cruzaban tierra y mar a fin de hacer un prosélito, de hacer un seguidor. Arriesgaban su vida para alcanzar esa alma perdida. Eran hombres dedicados, religiosos, moralmente intachables, llenos de piedad externa. Y nos dice el versículo 2 que Nicodemo, este hombre, fue a visitar a Jesús de noche. No sabemos a ciencia cierta por qué fue de noche, pero lo que sí sabemos es que Juan no quiso pasar por alto ese detalle. Quizá en la oscuridad de la noche era menos probable que lo identifiquen y las consecuencias de ser descubierto no iban a pasar desapercibidos para no ser descubierto. Y creo que no es casualidad que más adelante, en el mismo capítulo de Juan, el Señor le dice a Nicodemo en los versículos 19 al 20 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas, y que no vienen a la luz para que sus obras sean expuestas. Aún más, si tenemos en cuenta que Juan en el Evangelio usa términos como la noche, la oscuridad, las tinieblas, para referirse siempre al estado de muerte espiritual del hombre, bueno, es probable que Juan quiera mostrarnos que Nicodemo, a pesar de todo, estaba muerto espiritualmente. Nicodemo es un hombre admirable en muchos sentidos, es grande a los ojos del pueblo,
No es un criminal, no es un vago de la calle. Nicodemo tiene muchos logros, es culto, educado, pero es un extraño a los ojos de Dios. Es un extraño a los ojos de Dios. Nicodemo no era salvo. Nicodemo, hermanos, representa a la raza humana caída. Luego Nicodemo le llama rabí a Jesús, que significa maestro. Pero no porque él reconocía que Jesús era un maestro, no. Él no dice, maestro, sabemos que tú eres el Mesías que estamos esperando. No, él no dice eso. Él le dice, sabemos que venís de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que vos hacés. Y dice, sabemos, ¿por qué? Porque no era solo él. Había otros fariseos que también tenían la intriga, la curiosidad de quién era este hombre. Sabemos, le dice Nicodemo. Pero eso es lo que lleva a Nicodemo, la curiosidad. Así que ahora Nicodemo comienza su conversación halagando a Jesús, diciéndole, maestro, sin saber que con quien estaba entablando la conversación había formado sus entrañas desde el vientre de su madre. El Dios hombre, Dios encarnado, lleno de autoridad, quien parece no haberse inmutado, parece haber hecho oídos sordos al halago de Nicodemo, lo corta en seco y le dice, versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otras versiones dicen, de cierto te digo. Y es un término que significa, Nicodemo, abrí bien los ojos, escucha bien lo que te voy a decir. Y hermanos, y amigo que estás acá por primera vez, si este hombre que acabamos de describir, al encontrarse con el Creador del cielo y de la tierra, este hombre intachable moralmente, el Señor Jesús le dice que debe nacer de nuevo. ¿Cuánto más vos y yo necesitábamos nacer de nuevo? ¿Cuánto más, mi amigo que estás acá, necesitas nacer de nuevo? No hay manera que todo lo que sos, que todos tus logros, que tu reputación intachable, que tu ejemplo como padre, que tu ejemplo como madre, que tu ejemplo como trabajador, como vecino, quiero decirte que no te sirve para ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Iglesia, un hombre puede congregarse, puede ir a los grupos, puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede estar en un ministerio de la iglesia, puede orar, puede leer su Biblia y no haber nacido de nuevo. Lamentablemente, hermanos, todo eso puede hacerse en la carne. Todo eso puede hacerse en la carne. Así que ante esta abrupta respuesta de Jesús a su cordial saludo de Nicodemo, parece haber quedado choqueado, sin entender mucho sus palabras, y le dice, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nacer de nuevo es lo que los teólogos llaman la regeneración, donde el hombre vuelve a nacer, pero no como un nacimiento como en el que nacimos,
donde estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre y luego nacimos, sino que es un nuevo nacimiento espiritual y es una obra que lleva a cabo el Espíritu de Dios, infundiendo vida espiritual al pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, y es una obra divina donde el pecador no tiene absolutamente parte. Es completamente pasivo. No puede aceptarlo, pero tampoco puede rechazar ese nuevo nacimiento. Es una obra completamente soberana de Dios. Y no lo puede hacer porque está muerto espiritualmente. ¿Acaso cuando ustedes estaban por nacer le dijeron a su madre, no, mamá, no quiero nacer? No, eso es imposible. ¿Cuál es la contribución que ustedes tuvieron en su nacimiento? Ninguna. Simplemente nacieron. Y no fue por su voluntad. Y el Señor le explica cómo es ese nacimiento a Nicodemo. Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El Señor vuelve a recordarle a Nicodemo la necesidad que él tiene de nacer de nuevo. Y le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 3 dijo, no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 ahora dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Lo que sí podemos decir, sin ningún lugar a dudas, es que lo que significa tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos interpretan este texto como que tienen que bautizarse. Pero eso no puede ser porque el bautismo es un símbolo externo de algo que Dios ya hizo en el pecador, en el corazón del hombre. Y también es importante saber que el texto griego no dice nacer del agua y del espíritu como si fueran dos cosas distintas. El texto griego dice nacer de agua y espíritu como si fuera una sola cosa. Y luego, por último, creo que es un factor importante, en el versículo 10, Cristo regaña a Nicodemo por no entender qué era el nacimiento, el nuevo nacimiento de agua y espíritu. Observen, el versículo 9, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Versículo 10, Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? El Señor le dice, vos sos un maestro, conoces a la perfección la palabra de Dios. ¿Cómo es que me estás preguntando esto? Que debes nacer del agua y del espíritu. Evidentemente, esto nos ayuda a no tener errores a la hora de interpretar, porque esto tendría que estar en el Nuevo Testamento. Nicodemo, como maestro, lo debería saber. Y había muchos versículos en el Antiguo Testamento, como Ezequiel 35, 36, Jeremías 31, Deuteronomio 30, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, el Espíritu dando vida. Pero había un versículo en particular que habla del agua y el Espíritu que van de la mano sobre el nuevo nacimiento. Ezequiel 36, 25 al 27. Y dice así,
Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne, de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Si ustedes se fijan, está el Señor acá juntando, uniendo el agua y el espíritu, hablando de un nuevo nacimiento. Nicodemo debería saber esto. Si hubo alguien que predicaba y enfatizaba la necesidad de nacer de nuevo, era George Whitefield, donde su ministerio estaba centrado en la necesidad de nacer de nuevo. En una oportunidad terminó de predicar una señora grande se le acercó a Whitefield y le dijo: pastor, ¿por qué insiste tanto con el nuevo nacimiento? Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. Y Whitefield la miró y le dijo: señora, porque le es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, su destino es el infierno. Claro, Jesús, cuando le dice a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo, no le está diciendo a Nicodemo algo que él tiene que hacer para ser salvo. No, porque él está muerto. No hay algo que pueda hacer. No hay algo que pueda hacer. Lo que está haciendo Jesús es decirle lo primero que tiene que ocurrir para que él pueda ver el reino de Dios. Nicodemo no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Nada, Nicodemo. Lo primero que tiene que ocurrir es que Dios te infunda vida espiritual y que nazcas de nuevo. Esto es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Los hombres debemos nacer una vez físicamente, pero luego tenemos que nacer otra vez espiritualmente. Y eso es porque cuando nacemos físicamente, nuestra alma está muerta. Está muerta. Tenemos una vida física, nuestro corazón late, pero nuestra alma está muerta. Podemos ver con los ojos físicos, pero no podemos ver con los ojos espirituales. Podemos oír podemos escuchar con nuestros oídos, pero no podemos escuchar las cosas espirituales. El hombre tiene que nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios, porque su alma está muerta. Pero claro, Nicodemo no entendía cómo podía suceder esto. ¿Por qué? Porque él estaba pensando carnalmente. Él no había experimentado ese nuevo nacimiento para poder entender las cosas espirituales que el Señor le estaba diciendo. Nicodemo quiere saber si había algo que él podía hacer. Y el Señor le dice, versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No hay nada que pueda hacer, Nicodemo. ¿Y cómo sucede ese nuevo nacimiento? De manera imperceptible. No hay emociones, no hay lujuria, no hay manifestaciones raras. C.S. Lewis, que fue el autor de las Crónicas de Narnia, cartas
del diablo a su sobrino y mero cristianismo, fue un ateo la mayor parte de su juventud y la muerte de su madre a su temprana edad contribuyó aún más a enemistarse con Dios. Y él relata lo siguiente: todo cambió una noche de septiembre de 1931 después de una larga charla con J.R.R. Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos, y otro de sus amigos más cercanos como Hugo Dyson. El nuevo nacimiento no fue emotivo o muy memorable que digamos. Sucedió al día siguiente de esa charla que tuve con ellos. Sé perfectamente cuándo el Espíritu me hizo nacer de nuevo. Lo que no sé es cómo sucedió. Fue una mañana soleada que quise ir al zoológico y cuando salí de casa no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero cuando llegué al zoológico, lo creía. Sin embargo, dice Lewis, no pasé el trayecto sumido en mis pensamientos ni tampoco sentía grandes emociones. Puedo decir que no fue nada emotivo este acontecimiento, dice Lewis. Se parecía más bien al de un hombre que después de un largo sueño se queda en la cama sin moverse, dándose cuenta de que ya estaba despierto. Imperceptible. Nicodemo tenía nublado el entendimiento. Tenía los ojos, pero no podía ver. Tenía oídos, pero no podía escuchar. Necesitaba que el Espíritu Santo imparta nueva vida en él. Versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan Calvino señala de estos pasajes la limitada capacidad, prácticamente nula, de poder entender algo que sea del Espíritu. El hombre natural no puede entender. Jesús le estaba diciendo que deben hacer de nuevo algo que él sabía de lo que se trataba, pero él no podía comprenderlo. Eso tenía un significado espiritual que únicamente se puede discernir con el Espíritu. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Nicodemo no podía entenderlo. Entonces, hermanos, la regeneración es la obra mediante la cual el Espíritu Santo imparte vida a un pecador muerto en sus delitos y pecados. Imparte una nueva vida espiritual, liberando por fin la voluntad esclavizada al pecado, impidiéndole ir a Dios, impidiéndole desear las cosas de Dios. Cuando Dios imparte vida, hace que esa persona nazca de nuevo, libera al hombre de la esclavitud. Y por fin ahora, él puede desear las cosas de Dios, tener oídos para escuchar las cosas de Dios y ver las cosas del Señor. Punto número 2, el Espíritu Santo en la conversión. La regeneración precede, es decir, está antes de la conversión. La conversión es poner la fe en el Hijo de Dios. Nadie puede convertirse ni ser justificado antes de ser regenerado. Nadie. Dios debe cambiar la naturaleza del pecador. Y al cambiar la naturaleza del pecador, el perro ya no vuelve a su vómito y la puerca ya no se vuelve a revolcar en el lodo. Por eso es necesario nacer de nuevo.
ahora el pecador, habiendo recibido una nueva vida espiritual, recibe un corazón nuevo para desear lo que antes no deseaba, recibe ojos para ver lo que antes no veía y recibe oídos para escuchar lo que antes no podía escuchar. Eso fue lo que le pasó a Lidia en Hechos capítulo 16, cuando estaba ella junto con otras mujeres. Pablo y Bernabé se le acercan y comienzan a predicarle. Todas las mujeres están escuchando, pero una sola se convierte. ¿Qué pasó? El Señor le dio vida y, por así decirlo, destapó sus oídos para que pueda escuchar el mensaje del Evangelio que Pablo le estaba predicando y pueda creer en lo que Pablo le decía en el Evangelio. Y ahora el Señor, quien ahora estaba allí explicándole a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, antes de escuchar, el mismo Señor comienza a predicarle a Nicodemo. Comienza a predicarle a Nicodemo y lo lleva a la Escritura. Lo lleva a la Escritura, a lo que él sabía perfectamente. ¿Qué necesitaba Nicodemo ahora? Fe. Cristo lo lleva a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y lo lleva a un pasaje que él conoce muy bien, de hecho de memoria, pero seguramente nunca lo había visto porque no tenía los ojos. Nunca lo había entendido porque no tenía entendimiento, no tenía una vida espiritual. Y ahora el Señor le dice, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ese suceso que Nicodemo conocía muy bien era un ejemplo de lo que debía suceder dentro de unos días más. El pueblo de Israel estaba quejándose por qué lo habían sacado de Egipto. El Señor se enoja y empieza a enviar serpientes. Estas serpientes le pican. Moisés intercede por el pueblo porque se estaba muriendo de la picadura. Y el Señor le dice, Moisés, levanta un asta, pone una víbora. Y todos aquellos que miren a la serpiente van a vivir. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? Creer que con solo mirar iban a salvarse. Creer, poner su fe en algo para salvarse. Y el Señor le dice, versículo 16, porque de tal manera, le está hablando a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y amigo que estás acá, vos estás incluido en este texto, vos sos todo aquel, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Iglesia, la conversión llega luego del nuevo nacimiento, de la regeneración. Y es cuando el pecador por fin ahora está libre de la esclavitud del pecado y responde, tiene la responsabilidad de responder al mensaje del Evangelio. Yo no puedo responder por vos, Cristo no puede responder por vos. El hombre ahora sí debe y tiene la responsabilidad de poner su fe y arrepentirse y poner su fe en Cristo.
Esa es la responsabilidad, que solo puede hacerlo si antes nació de nuevo. Por eso la salvación es del Señor. Es por gracia, no es por las obras de justicia que el hombre haya hecho. Es un regalo que solo se puede recibir mediante la fe, no es por ninguna obra. Es por la fe en el sacrificio de Dios, del Hijo de Dios en la cruz. Nadie puede tener fe salvadora sin primero haber sido regenerado. ¿Cuál era el problema de aquellos integrantes del grupo? Necesitaban nacer de nuevo. Necesitaban nacer de nuevo. Y finaliza el texto, nuestro texto, diciendo, versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas de Dios. Iglesia, no sabemos a ciencia cierta si Nicodemo nació de nuevo y creyó. El texto no lo dice, por eso no podemos afirmarlo. Pero si se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 7, y quiero que me acompañen, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, toda persona que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y si se acuerdan, ¿en qué momento fue Nicodemo a hablar con el Señor? A la noche. Era de noche, indicando probablemente su estado espiritual. Temeroso de que lo vean, temeroso de las consecuencias. Y leímos recientemente que el pecador anda siempre en la oscuridad, en la noche, para que sus obras no sean expuestas. Pero luego Nicodemo aparece 2 veces más en el libro de Juan. En primer lugar aparece en capítulo 7, versículos 50 al 51. Y acá Nicodemo defiende a Jesús ante los fariseos, sugiriendo que deberían escucharlo antes de juzgarlo, antes de condenarlo. Y esto lo está haciendo él contra los fariseos. A los fariseos le estaba hablando Nicodemo. Y luego vuelve a aparecer en Juan, capítulo 19. Después de la crucifixión, Nicodemo lleva una mezcla de especias para perfumar el cuerpo del Señor y ayudar a José de Arimatea a preparar el cuerpo para el entierro. Y todo esto se hizo públicamente, sin temor y a plena luz del día. Nicodemo mostró favor, estar a favor del Señor. Y por último quiero leerles lo que dice un informe histórico, la tradición. Dice que Nicodemo confesó a Cristo como su Salvador, que fue bautizado por Pedro y Juan, lo que lo llevó a ser privado de su función como fariseo, excomulgado, quedó expulsado de Jerusalén por los judíos hostiles, y un documento antiguo registra que Nicodemo fue martirizado por su devoción a Cristo, fue golpeado hasta la muerte por una multitud. Y narra que su familia fue reducida a la pobreza total. La historia cuenta que la joven hija de Nicodemo
escarbaba con vergüenza entre los montones de estiércol para encontrar un grano que comer. Y es abordada por un rabí, un fariseo, que la ve y le pregunta quién era. Ella respondió, yo soy la hija de Nicodemo, a lo cual el rabí le preguntó, ¿qué le pasó a tu padre? La niña respondió que era un seguidor de Cristo y el rabí se rehusó a ayudarla. Iglesia, miembros de IBM Cava. Si hoy, esta noche, fueras a Cristo como lo hizo Nicodemo, y Él mirase tu corazón, ¿qué te diría? ¿Debes nacer de nuevo? Hay evidencias en tu vida que el Espíritu te ha dado un nuevo corazón, nuevos deseos. Has creído personalmente en el Hijo de Dios y que te ha perdonado tus pecados. O simplemente sabes que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por los pecados. Hay una diferencia de creer y de saber. Y esa diferencia está en la eternidad de tu alma. Y amigo que estás acá, lo primero que debes saber es que necesitas nacer de nuevo. Y si el Espíritu te mostró cuán necesitado estás del perdón de todos tus pecados, es ahora mismo que debes abandonar tu propia justicia. Ahora, tu propia justicia no te sirve de nada para aferrarte a la justicia de Dios mediante el sacrificio perfecto de su Hijo y recibir con los brazos abiertos el regalo de la vida eterna y por fin entrar y ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias por habernos hecho nacer de nuevo. Señor, pero te pedimos con todo el corazón que por medio de tu Espíritu des convicción a todos los que están aquí hoy, que han venido, que tú has traído para dar convicción de pecado. Dales una nueva vida, Señor, para que puedan creer y ser salvos, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.